¿cómo es que uno entra al psicoanálisis para practicarlo, ¿no? Uno entra como paciente, finalmente, ¿no? Sí. Entonces, como estábamos hablando anteriormente de que hay momentos del psicoanálisis, ya con la IPA también se plantea cuáles serían las posibilidades de formación de los analistas, ¿no? Y el análisis personal entraría en un rubro. Entonces el hecho de que estas mujeres entraran como pacientes y eventualmente quisieran hacer el salto hacia la práctica analítica no es más que algo que sucede con cada uno de los que practicamos el análisis, ¿no? Ajá. Y fíjate que también algo que decías ahorita y que preguntabas era como ahorita justo retomando lo de la IPA, hablando de, bueno, uno llega como, tal vez llegas a análisis porque estudiaste psicología, pero qué tantos o qué tantas también habrá como estas mujeres que entran o que les interesa porque son pacientes, porque como decíamos, ¿no? Te atraviesa totalmente el psicoanálisis y te llega, ¿no? Tanto que te interesas en, bueno, ¿y esto qué? ¿O cómo es? Y por otro lado también pensaba en esto de los perfiles, de que decíamos también ahorita, que también hace la IPA, ¿no? De, bueno, este sí entra, este no entra, este sí entra y este no entra. Y esto que te preguntabas, ¿de habrá habido mujeres también que no necesariamente tenían como este perfil de mujer culta o burguesa? Seguramente habrá, ¿no? Probablemente, que es cosa de una investigación posterior, ¿no? Ajá. Y bueno, pues precisamente como pensando en esto, hay muchas otras que le siguieron, que continuaron entrando al psicoanálisis y al movimiento, posteriormente a la IPA. Después de Germain vinieron muchas otras mujeres, podemos mencionar a Helen Dodge, Melanie Klein, Anna Freud, Marie Bonaparte, Luz Salomé. Algunas de otras, por ejemplo, épocas más contemporáneas como Dolto, Pierre Launier, Joyce McDougall, y otras psicoanalistas de ya no solamente europeas, sino también argentinas, por ejemplo, Arminda Verasturi, Mary Langer, Silvia Bleichmar, o bien algunas otras españolas, mexicanas, etcétera. Digo, ya el psicoanálisis se expande ya después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Pero bueno, precisamente en esto, continuando con la lectura, sería imposible ahondar de manera individual en cada una en un solo capítulo. Precisamente como por esto nos vamos en esta línea de cómo entran las mujeres, quiénes son las pioneras, cómo es que llegan a ser tan importantes en el gremio psicoanalítico. También es la pregunta de cómo llegan, ya no solo de quiénes son las pioneras, sino también de cada una que marcó. Pienso ahorita de esto del nombre pioneras o de la palabra pioneras, pues es como marcar, ¿no? La primera que hizo, que dijo, que etcétera. Creo que eso va siendo importante precisamente para poder ir entendiendo cómo fue que empezó a darse ese desarrollo y cómo es que llegamos ahorita a estar en donde estamos. Que insisto con esto de la historia, creo que es importante conocer la historia para poder ubicarnos en un lugar en la actualidad. Y ahora que abres un poco también esta parte de cómo está construida esa historia, ¿no? Esa historia hegemónica y por qué estas mujeres ocupan un lugar tan secundario en esa historia, podríamos precisamente pensar en que, nada más para nombrarlo, porque creo que es un tema súper extenso, si esa historia también no corresponde a la lógica patriarcal, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, justo, ¿no? Estas preguntas que vamos ahora haciendo, si necesariamente se tiene que cumplir como ciertos atributos para poder practicar el psicoanálisis, entonces, pues, como que se caen un poco, ¿no? Claro. Sí, claro, y pues no solamente en el sentido de la cultura, sino también pienso como en este discurso patriarcal de la institución. Sí. Entonces creo que también eso es un temota gigante.